porque después me preguntan si tengo, y yo siempre, no siempre me olvido grabar esta de Val del Sur. Escuchen esto, no se guíen por unidad, ¿sí? Mi power va a estar por unidad, que es la unidad, el programa de la unidad de la cátedra B, pero una cuestión nada más de organización, ¿ok? Pero más que nada por los temas. Esta es una clase, no es una clase de repaso, como en la última historia, que tocábamos distintos temas, preferentemente. Es una clase de la academia. Yo voy a dar lo que ¿Vasito de chocolate está tenés? dando en la academia, ¿sí? Silencio un poquito, estimado Raúl, que estaba viniendo. Yo voy a dar lo que tenía que dar hoy, el miércoles, que fue feriado, en la academia. Y es una clase abierta porque quiero que de paso les sirva a demás personas. ¿Ok? Bueno, antes que nada, para ir tanteando un poquito, este, quiero saber una cosa, así de al menos dos o tres personas. ¿Cómo estamos con el tema de mercado, elasticidad, oferta, demanda, equilibrio, mercado? ¿Le suenan esos temas? ¿Alguien ya estudió esos temas? Porque en realidad ahí es donde yo tenía que empezar a desarrollar hoy para adelante. Quiero tocar dos unidades. ¿Cómo estamos con eso? Ahí vi que alguien dijo hoy en el grupo, me desperté hace 15 minutos, tengo como 100 mensajes de 100 personas ahí, bah, no 100 personas. Ahí en el coso, si alguien, por ejemplo, ahí acabo de leer que Raúl estaba viniendo, o sea, no leí antes, estaba dormido. Los sábados duermo siesta, algo que no me permito de lunes a viernes. Eh, ¿Cómo vamos con eso? Mercado, oferta, demanda, equilibrio, elasticidad y esas cosas. Quiero saber a ver si ya son eruditos o no. ¿Quién puede hablar? Hola, profe. Hola, Abigail. Abigail, usted tiene 23, así que usted sí puede demostrar que es la generación de hierro prendiendo la cámara, ¿ok? Bueno. No, porque estoy cortando fruta, después prendo. Ay, bueno, tira verdura No, nomás, tira fruta. quería decir que yo rindo el lunes, así que sí estuve ya leyendo un poco de elasticidad, equilibrio de Elasticidad. mercado, Ok, estructura de mercado. una de las preguntas de historia de economía que pusimos ahí en las encuestas, encuesta entre paréntesis, que participen, se trataba justamente de elasticidad. También otras de oferta y demanda anteriormente. Bien, más o menos dice falla de mercado. Bueno, Eso fue lo último que desarrollamos ayer nosotros, por lo menos en la cátedra A2. ok. Bueno, en la cátedra A, eso está, ahí te digo, estamos en la unidad 2 que comienza mercado, en la cátedra A, unidad 3 fallo del mercado. Bien, está dentro de más o menos y parecido a lo que es la cátedra B también. Y en la cátedra C tenemos eso, claro, tengo los tres programas para ir más. En la cátedra C tenemos también la unidad 2 y 3. ¿Mm? O sea que o sea que esto es como tienen en común todos en en la unidad 2 o 3. ¿Eh? No hay que perderse mucho. Bueno, voy a comenzar hablando un poco y ahí cuando el esclavo virtual termine del Power vamos a compartir algo de pantalla. Vamos a hablar rápidamente de mercado, ¿sí? ¿Qué es el mercado? Habíamos dicho el mercado en la academia que es el lugar físico virtual donde tenemos la interacción entre la fuerza del mercado, la interacción entre la oferta y demanda, que son las fuerzas del mercado. Hasta ese día al menos nadie me supo responder bien qué era la demanda. ¿Sí? Decía, bueno, la demanda es, ¿qué es la demanda? En una sola palabra. En una palabra, ¿qué es la demanda? Seamos interactivos, vamos. Vamos a Es aplicar estar dispuesto a comprar. O sea, es estar eso, dispuesto a comprar, ahí solo tenemos cuatro palabras, Marco. Pero gracias por eso, ¿no? Enseguida aunque quede Trinidad Mesa nomás, que administradora, espero que no, que dé el ejemplo en eso. Este, Vamos a empezar a poner clic, eliminar a aquellos que no participan, ¿eh? Así como el grupo. Y vayan a fraja. Bueno, ¿qué es el mercado? En una palabra, la oferta o la demanda. ¿Qué es? La compra y la venta. La compra y la venta. Bueno, muy bien. En una palabra. En otra palabra, por ejemplo, son una cantidad, o sea, cantidad. Tanto la demanda como la oferta es una cantidad, ¿sí? Ambos son cantidades. ¿De qué? La demanda es una cantidad de bienes y servicios.
que las personas estamos dispuestas a comprar a un precio determinado y en un momento dado. ¿Y la oferta qué es? Es lo mismo, pero cambia una palabra solamente. La oferta es la cantidad, porque ambos son cantidades, la cantidad de bienes y servicios también, cambia la palabra en vez bueno, fabricante, en vez de demandantes, consumidores, etcétera, vamos a poner que los oferentes o los distribuidores o los productores son sinónimos, están dispuestos a ofrecer a un bien dado, a un precio dado en un momento determinado. Entonces, eso es fácil acordarse porque ya memorizamos el concepto de uno y ya tenemos un concepto de otro, cambiando una o dos palabras. Dos palabras. Entonces, la demanda es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir en un momento dado a un precio determinado. Y la oferta es parecido, es la cantidad de bienes y servicios que están dispuestos a ofrecer los productores o vendedores o distribuidores a un precio dado en un momento determinado. Fíjense que ambos tienen bienes y servicios, ambos son cantidades y ambos terminan con la frase a un precio dado en un momento determinado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo me muevo a otro momento, a lo mejor cambia esa cantidad que estoy dispuesto a adquirir o estoy dispuesto a ofrecer. O a lo mejor si cambia el precio, no el momento, cambia esa cantidad. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo querer adquirir esta clase hoy sábado a las 5 de la tarde que el lunes a las 5 de la tarde. A lo mejor el precio, en este caso gratuita, es la misma, pero el lunes ya estoy en otra. Bien, entonces cambia según el momento. O no es lo mismo adquirir esta clase libre al lunes, por ejemplo, o a más tarde que sea paga. Mismo día, pero cambia el precio. Entonces, las cantidades van a cambiar en función. ¿Las cantidades de qué? De bienes y servicios que estoy dispuesto a adquirir o a ofrecer, van a cambiar en función del momento y en función del precio. Bien. Para determinar la demanda y la oferta, es decir, para determinar las cantidades de bienes y servicios que estoy dispuesto a adquirir o ofrecer, existen lo que se llama factores. Factores de la demanda, factores de la oferta. Es como que yo te diga, che, ¿cuánto está dispuesto a comprar? Y depende de distintos factores, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuáles son esos factores? ¿Cuál es el factor más importante que va a determinar si yo estoy dispuesto a adquirir algo y qué cantidad? Vamos, Gail, no amagues. Vamos, El Melody. precio. El precio. Bueno, quédate ahí, Melody, no apagues el micrófono. El precio es el factor más importante, el principal. ¿Bien? ¿Qué otros factores, Melody, va a determinar mi cantidad demandada? Es una redundancia, mi demanda. Cantidad demandada es una redundancia, porque la demanda es una cantidad. La calidad. Atendele, sí. ¿Qué otros factores, Melody? No sé, la calidad. Despertate. Das. Vamos. Marcos, vos ya que ya está ya así con sin micrófono. ¿Qué otros factores? El precio es uno. O sea, en función del precio voy a determinar cuánto compro. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otros factores conocemos? La calidad del necesidad. producto. La calidad. La calidad. Pero no es un factor, ¿eh? La necesidad. No es un factor. O sea, sí, pero se llama de otra forma ese factor. Obviamente, ya pasamos por la unidad de necesidad, aquellos que tienen esa unidad, o que es la falta de algo unido al deseo de satisfacer, la carencia de algo unido al deseo de satisfacer, pero esa necesidad está expresada en otro nombre como factor. Entonces, no estudiamos aún, ustedes o en el curso, los factores de la demanda y los factores de la oferta. Genial. Entonces les puedo jugar un poquito. Vamos a compartir Pine. Pine, no Point. La oferta, profe. No, eso es grave. Gracias por participar, ¿eh? Pero si tu vida dependiera de la respuesta, estás muerto, hermano, y enterrado. Pero seguí participando porque yo quiero que participe. A mí no me interesa si responden mal porque no le evalúo. Es más, ni siquiera le estoy viendo la cara. Bueno, ahí compartimos Pine. ¿Se ve, no? Sí. Bueno, lo que estamos dando es la unidad de mercado. Dejamos atrás un poquito la descripción de mercado y todo eso para hablar de la fuerza del mercado, que es la oferta y la demanda. Y ahora estamos hablando de
factores de la demanda. ¿Qué son los factores de la demanda? Lo que va a determinar la demanda. ¿Y qué era la demanda? La cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir a un precio dado en un momento determinado. Bueno, ¿qué factores van a influir en esa cantidad? Puede ser la cantidad de oferentes. Sí, pero tiene otro nombre. El ingreso de los consumidores. Ahí está, muy bien. Bueno, Abigail dijo primeramente el precio, ¿sí? Escuchen esto. El precio es el principal factor que determina tanto la demanda como la oferta. ¿Bien? Quiero que presten atención a este Power porque no está explicado en ningún libro de esta forma, digamos, para entender. Está de manera teórica, pero no está este acomodamiento que voy a hacer las ideas, así que presten mucha atención. El precio va a ser el principal factor de la demanda y la oferta. Ahora, existen otros factores. Bien. Los otros factores de la demanda son, como dijiste recién, el ingreso de los consumidores. Otro factor va a ser el gusto de los consumidores. Eso, para el que dijo el segunda necesidad, bueno, se conoce como factor gusto de los consumidores. Palabras más, palabras menos. Cuando lean ahí en el libro, a lo mejor no dice gusto, dice otra cosa. El gusto de los consumidores. Cada uno de estos tiene una letra con la que se expresa porque acá va a venir una fórmula matemática. El gusto de los consumidores generalmente lo vamos a encontrar con letra G. El ingreso generalmente lo vamos a encontrar con letra Y, o con letra Y latina algunos. Eso es irrelevante, pero les cuento que cada factor tiene una letra. ¿De qué más va a depender también? El ingreso, el gusto, ¿de qué más? Tamaño del mercado. Tamaño del mercado. Muy bien. Tiene otro nombre, pero vamos a poner así porque así leí también ahí que estaba con eso. Tamaño del mercado. El precio de los bienes, el precio de los bienes relacionados. Bien. Bienes, ¿cómo se llaman esos bienes relacionados? Hay dos tipos de relación tóxica en cuanto a eso. ¿Cómo pueden ser esos bienes? Sustituto o complementario. Entonces, bienes sustitutos, o sea, según el precio de los bienes sustitutos, se escribe PS, según el precio de los bienes complementarios. ¿Qué es un bien sustituto a cualquiera menos a la panera rosa? ¿Qué es un bien sustituto? Un bien que se puede cambiar, sería. Todos los ¿Que puede bienes se ser pueden cambiado? cambiar. Todos los bienes se pueden cambiar. Porque si no, no van a ser bienes, ¿sí? Pero va por ahí, digamos. Pero, ¿qué sería Es un bien, sustituto específicamente? es un bien que puede reemplazar tranquilamente a otro, Es un cumpliendo bien que la puede misma reemplazar, función, que satisface la misma necesidad. la misma necesidad. ¿Sí? Es un bien que puede reemplazar a otro porque satisface la misma necesidad. ¿Ok? En el ejemplo absurdo, entonces Abigail puede reemplazar a su novio por otro que satisfaga la misma necesidad, que le guste. No por cualquiera. ¿Bien? Por ejemplo, la carne de vaca con la carne de pollo. O sea, podemos reemplazarla. ¿Y qué tiene que ver el precio del bien sustituto en mi determinación? Estamos, por ejemplo, en el mercado de la carne de vaca, ¿sí? Del asado, de la carne de vaca. Bueno, ¿qué tiene que ver el precio del pollo? Al revés, para que sea un ejemplo más real. Estamos en el mercado de la carne de pollo. ¿Qué tiene que ver el precio de la carne de vaca, bien sustituto, para determinar la cantidad demandada, vale la redundancia, para determinar la demanda de la carne de pollo? Por ejemplo, si la carne de vaca baja el precio, yo que estoy en el mercado de pollo voy a decir, ay, capaz que yo quiero comprar carne de vaca, que es mejorcita. Entonces, si baja el precio de la carne de vaca, va a disminuir el precio, va a disminuir la demanda de la carne de pollo.
Si sube el precio de la carne de vaca, voy a decir, me quiero ahorrar, no quiero gastar tanto, voy a comer pollo. Va a aumentar la demanda de la carne de pollo. Fíjense cómo tiene que ver. ¿Se entiende o no? ¿Qué sería un bien sustituto para la academia? No le voy a decir nunca. Pero si baja el precio de ese bien sustituto, va a bajar la demanda de alumnos de la academia, porque van a ir a ese bien sustituto. Y si sube el precio de ese bien sustituto, capaz que vengan a la academia porque el otro está caro. ¿Se entiende o no? Entonces, el precio de los bienes sustitutos, que son aquellos que satisfacen la misma necesidad en el mercado, en el mismo mercado, va a determinar la cantidad de demanda del mercado en el que yo estoy. ¿Está? Ahora, bienes complementarios, ¿qué son? Aquellos bienes que actúan ambos juntos para satisfacer la necesidad. Por ejemplo, la computadora con el software. Oh, a software. Muy bien. Perfecto. Si la computadora está cara o aumenta el precio de la computadora, del hardware, seguramente disminuye la demanda del software. ¿Sí? Si aumenta el precio del Uber, sábado a las 12 de la noche, cuando quieren salir a comer algo o quieren salir a hacer una previa, quizás disminuye la demanda de esa salida. Entonces, se van a cenar a la noche. No van a ir caminando, no van a estar en auto, no van a ir en auto, van a ir en Uber. Estar en el mercado, el restaurante, la comida a la noche. El bien complementario, el Uber. Sube el precio, mucha demanda. ¿Vieron que Uber funciona según la demanda, el precio? Bueno, ahí tenemos el mejor ejemplo. Sube el precio del Uber. Algo que le sale, no sé, 5.000, le sale 12.000. Y entonces dice, no voy a salir a comer. Disminuyó la demanda de ese restaurante. Entonces, el Uber para los locales que ofrecen servicios y productos de sábado noche va a depender de un bien complementario, que en este caso es un servicio, que es el Uber. ¿Ok? Bueno, ¿hay algún otro factor que determine la demanda? El ingreso, obvio. Cuando más ingreso tengo, ¿qué pasa con la demanda de cualquier cosa? ¿Qué pasa con la demanda de cualquier cosa cuando aumenta mi ingreso? Aumenta. Aumenta. Si yo tengo más ingreso, quiero demandar más cosas, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con el tema de los gustos de los consumidores? Cuando yo tengo una preferencia por un producto, va a aumentar la demanda. Entonces, tengo el enunciado. Daniel está quiere comprar determinada, vamos a poner el mismo ejemplo que pusimos en clase la otra vez acá, determinada tarjeta de crédito. De repente se conoce de que el CEO de la tarjeta de crédito, una publicidad de esa tarjeta de crédito, contrató a una artista progre hasta la cabeza para hacer una publicidad. Daniel ya no quiere tener esa tarjeta de crédito. Cambió el gusto de los consumidores. Disminuye la demanda de esa tarjeta de crédito. Por el contrario, pusieron a Robert De Niro en una publicidad épica. Daniel quiere tener esa tarjeta de crédito. ¿Se entiende? El gusto de los consumidores va a determinar también si aumenta o disminuye la demanda de un determinado bien. El gusto a veces se da por la preferencia en cuanto a la satisfacción de la necesidad puntual y principal que cubre ese producto, y otras veces se manipula con la publicidad. Bueno, ¿se entendió esta parte? Factores que determinan la demanda, principalmente el precio. Otros factores, el ingreso, el gusto de los consumidores, el tamaño del mercado, y vamos a poner un asterisco, el precio de sustitutos, de bienes sustitutos, y el precio de bienes complementarios. ¿Bien? Bueno, vayamos ahora a factores de la oferta. Factores, vamos a poner el título factores, entonces no nos equivocamos. Factores, factores nomás.
¿Cuáles son los factores de la oferta? Avi, ya que estamos ahí en sintonía. Tenemos precio, política gubernamental, Ajá, clima, ajá, muy bien. ¿Qué más? adelantos tecnológicos, Ajá. ¿Y vos sabés precio cómo de se relaciona cada uno de eso con la cantidad ofrecida? ¿Podés reemplazarme así mientras tomo dos sorbos o no? A ver, los vamos. precios. Dice que los precios serán un incentivo muy fuerte para ofrecer más o menos producto. El precio va a ser el principal factor, tanto de la demanda como de la oferta. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál es la ley de oferta y demanda? ¿Quién puede sintetizar la ley de oferta y demanda, que es la ley más importante de nuestro tema? A ver. Ley de oferta y demanda. ¿Qué dice? ¿De qué se trata? Es la relación entre precio y cantidad demandada. Por ejemplo, la ley de la demanda dice que es una relación inversa Ujú. de ¿Por la qué hay una cantidad relación demandada, inversa? En la demanda, ¿por qué hay una relación inversa entre los factores que son precio y cantidad? porque cuando aumenta el precio disminuye la demanda y a la inversa. Perfecto. Entonces, la principal pero no única motivación para determinar la cantidad demandada, vale la redundancia, va a ser el precio. Cuando aumenta el precio, la demanda de bienes y servicios disminuye. La demanda de bienes y servicios de ese mercado, de ese bien, perdón. En cambio, cuando disminuye el precio, la gente se va a sentir más motivada para comprar ese bien. Pero como dijimos en la unidad uno, la economía es una ciencia social. No tiene leyes exactas, sino leyes que marcan tendencia. ¿Sí? Leyes generales, pero no una cuestión exacta. No como una ley de la física en la gravedad, si es que existe, que tiro algo arriba y todo lo que sube baja, una ley. No, puede ser que haya excepciones. Por ejemplo, yo les dije, y acá aplicando la pirámide de Maslow de las necesidades, que si baja el precio del Mercedes-Benz, no necesariamente va a aumentar la demanda de Mercedes-Benz. Porque a lo mejor el público que compra Mercedes-Benz, lo dijimos cuando explicamos Maslow, se siente motivado no al transporte, sino al prestigio. Entonces va a decir, no, es un bien barato, no lo quiero. Entonces baja el precio y va a disminuir la demanda de su público. Ahí tenemos una excepción a esa ley, pero en la generalidad de los casos, Profe, sí, puede ser una necesidad de ego, como habías dicho. exactamente. Por ejemplo, el Mercedes-Benz satisface no necesidad de transporte, porque un 4K también te transporta, sino necesidades del ego. Entonces, en esas necesidades de autorrealización, de prestigio y ego, es donde generalmente se corta esa ley. Tenemos las excepciones. Entonces, no siempre que disminuye el precio de un bien va a aumentar la demanda de ese bien. En ese caso, el Mercedes-Benz, al disminuir el precio, va a bajar. Yo siempre puse el ejemplo de American Express porque trabajé casi 3 años para American Express y las ventas que hacíamos, las personas, cuando más caro estaban las personas a las que le llamábamos más querían. Porque ese público quería American Express porque era caro, ¿no? Porque Visa es muchísimo mejor para la financiación de cosas. Entonces ahí, por ejemplo, no se cumple la regla general de esta ley. ¿Bien? Pero siempre ceteris paribus, ¿qué significa la clase ceteris paribus? Aparece por ahí, ¿eh? En este tema. Tienen que tener a mano ahí ChatGPT para buscar rapidito. Esa cláusula dice que mientras no varíen los factores que se están estudiando, las demás quedan constantes, una cosa así. ¿Y cómo sería con tu palabra más fácil? A ver. Ceteris paribus. Mientras la variable que estamos estudiando no varíe, las demás, tipo, se suponen que quedan constantes porque en realidad es algo que no se da en la realidad. Esa ley de oferta y demanda que dice que al disminuir el precio aumenta la demanda, aumenta la cantidad demandada, valga la redundancia, siempre soy redundante en eso, me olvido, es ceteris paribus, es decir, siempre y cuando ceteris paribus, siempre y cuando se mantenga constante el resto de los factores. Ceteris paribus, siempre y cuando se mantenga constante el resto de los factores. Porque a lo mejor el precio disminuye,
pero mi gusto por ese bien cambia. Entonces no se mantuvo constante otro factor, cambió otro factor, además del precio. Entonces, yo puedo decir, siempre y cuando se mantenga constante, fijo, todo el resto de los factores, es decir, los factores que influyen en mi cantidad demandada, el precio al disminuir la demanda, al disminuir el precio va a aumentar, siempre y cuando se mantenga constante el resto de los factores, porque a lo mejor hay otro de los factores que también cambia. Entonces, ceteris paribus significa, es como que te atajás. Mirá, yo voy a llegar a las 5:30 de la tarde, y ceteris paribus, manteniendo constante las condiciones, que no llueva, que haya buena conexión a internet, que suene la alarma de mi celular, esa alarma que estoy por, no sé, no puedo hacer nada con la alarma con el software, pero nunca me despierta. Pongo la alarma y no me despierta, no suena, ¿no? Puse a las 5:15 de la tarde, a las 5:15, abrí los ojos por bendición y obra del Señor y el Espíritu Santo. Bueno, entonces yo digo, tenemos clase 5:30, ¿sí? Ceteris paribus, siempre y cuando no llueva, suene mi alarma, no se caiga internet, ¿se entiende? Bueno, ceteris paribus significa eso, y es una frase muy importante a la hora de explicar esto. Entonces, ceteris paribus, manteniendo constante el resto de los factores, cuando disminuye el precio aumenta la demanda. ¿Bien? Entonces, el precio va a ser el principal factor de tanto del precio como de la oferta, tanto de la demanda como de la oferta. Ahora, hay otros factores, que son los que vos leíste, que vamos a explicarlos. ¿Cuáles son esos otros factores? ¿Podés decirlo nuevamente? Sí, tenemos el precio. Ese es el principal, Tenemos, ese es el común a los dos. Después, sí, después tenemos política gubernamental, sí, precio de bienes relacionados. Yo quiero aclarar que yo estudié la probita. está bien, no hay problema. Clima, Precios relacionados se llama. Muy bien, siga. clima, Sí. adelantos tecnológicos. Ujú, tecnología. Y después tengo precio de los factores de producción. Muy bien, que es nuestra segunda unidad que vamos a dar. Bien, lo explicamos. Esto también tiene una letra, generalmente es la primera letra de cómo se escribe, ¿sí? Gobierno es G, precios relacionados, en realidad es RP, clima es CL, tecnología es una T, y factor de la producción, PN. Generalmente, pero bueno, eso varía según los libros. ¿Por qué se pone con una letra? Porque después se hace una fórmula matemática, ¿m? Y se pone justamente, no se pone toda la palabra, se pone las letras nada más. ¿Qué es el factor gobierno? El factor, o sea, primero explicamos el precio. El precio dijimos que es la variable que va a determinar tanto la demanda como la oferta. Es el común denominador. Ahora, la ley de oferta y demanda, la ley de la oferta en este caso, marca una relación directamente proporcional entre el precio y la cantidad. La demanda, como habíamos dicho, al aumentar el precio disminuye la demanda, por eso es una relación inversamente proporcional. Aumenta el precio, disminuye la demanda. Disminuye el precio, aumenta la demanda, la cantidad. Entonces, inversamente. Pero en la oferta, que ya dijimos que es la cantidad que las personas, productores, fabricantes, vendedores, distribuidores, paréntesis, están dispuestos a ofrecer a un precio dado en un momento determinado, hay una relación directa con el precio. Si yo voy a querer ofrecer mi servicio, voy a querer ofrecer más mi servicio cuando la cuota de la academia está más barato, cuando esté más caro. Vamos, que yo los quiero, me encanta enseñar, pero Daniel tiene que vivir también. Tiene que salir, tiene que ir a la cafetería, ¿no? Esas cosas se pagan. Yo voy a estar más motivado cuando esté más barato, cuando esté más caro el precio de la academia. Vamos, pregunta simple. ¿No esté más caro? Cuando esté más caro, obviamente. ¿Qué pasa si de repente el precio, vieron que siempre escuchan el precio de la bolsa, el precio cayó? ¿Qué pasa si de repente, en vez de estar 35 por materia una vez a la semana, en el mercado se consiga 15? Y no me cierra, hermano. Vamos a hacer clases, pero no me cierra tanto, hermano.
No voy a estar muy motivado en ese aspecto financiero. ¿Y qué pasa si de 35 el servicio de enseñanza se cotiza? Encima nosotros siempre estamos 20% más. No me venga, hay profe, hay conseguir un profesor que está más barato. Sí, pero te da por Zoom. Y es un bodrio que te enseñe. Trabajo acá. No voy a decir más. Sí, estamos 20% siempre más arriba de ella. Llama a uno de nuestros administradores, no Mesa, sino de la academia, y pregunta ahí cada tanto para actualizar el precio. Nos llaman también a nosotros. Yo le tenemos agendado a varios ahí, y por ahí aparece una consulta de tal profe, no, digo esto. No sabe que le tenemos agendado. Sí, quiere averiguar por una materia y le damos un precio altísimo a propósito. Pues si le están queriendo averiguar precio, a ver qué precio ponen. Así no manejamos en el mundo de la competencia corporativa. ¿Y qué pasa si sube en vez de 35 a 55? Y nuestra publicidad va a aumentar, porque nos va a cerrar más. Vamos a estar más motivados, ¿sí? De repente van a entrar y ya no van a, no solamente va a haber sillas, sino va a haber un sofá en la sala, porque también eso incentiva la inversión. El más ingreso incentiva la inversión, ¿sí? En cambio, cuando los precios están bajos, el oferente no se siente tan motivado y aunque pueda prestar el servicio, vender el producto, no hay lugar para la inversión. Bien, que es cuando generalmente pasa con algunos monopolios a la inversa que podemos hablar si quieren. Entonces, cuando más elevado sea el precio del bien o servicio, el oferente está dispuesto a ofrecer más para tener más ingreso que va a destinar a más ganancia y a más ahorro e inversión. ¿Sí? Entonces, cuando una empresa crece, ¿por qué le dedica inversión? Y porque antes hubo seguramente un aumento del ingreso, sea porque pidió prestado, situación no ideal, o sea porque vendió más, o sea porque vendió lo mismo pero hay un ingreso superior. ¿Se entiende o no? Entonces, por eso hay una relación directamente proporcional entre el precio y la cantidad ofrecida. Porque cuando aumenta el precio, más van a querer ofrecer. Cuando disminuye el precio, menos van a querer ofrecer. Entonces, supongamos que el precio de la enseñanza baja a 5.000 por mes. Y yo voy a decir, hermano, le voy a destinar esta sala a una cafetería. El café te sale 1.000 pesos producirlo, un buen Nespresso con unas buenas medialunas y lo vendés al público a 5.000. El café, ustedes saben, es el principal, por ahora me quiero, profe, ¿por qué? Es el principal, es el único, no es el principal, el único bien en el mundo cuya rentabilidad es 5 veces más del costo. Entonces voy a decir, voy a poner la sala de café, no voy a enseñar. Esa es la motivación dentro de la oferta. ¿Se entendió la relación que hay entre el precio y la cantidad? Tanto de la demanda, una relación inversa, como de la oferta, una relación directa. Sí, profe, ok, alguien habló, perfecto. Sí, una cita loco con ustedes es una cita Perfecto, ciega, ¿eh? ¿Eh? perfecto, profe. Muy bien, Marco, no, no, sacame la cabeza porque cita y apareciste, loco, pará, me imagino con vos ahí tomando un café en la panera rosa, no, Marco. Mi candidata tiene 25. Tengo miedo que sea una cita ciega, así, te juro. Yo experimento con ustedes, que encima son más chicos la mayoría, como para saber a ver cómo es la onda, a ver si no me voy a llevar un garrón, ¿no? Bueno, superada esta etapa, vamos a la otra etapa. Tenemos que explicar antes los factores y ahí vamos a la otra etapa. ¿Qué otros factores, además del precio, influye? El gobierno. ¿Por qué el gobierno? Las políticas del gobierno. Vamos a suponer entonces que de repente, siguiendo con el mismo ejemplo, al gobierno municipal de Corrientes se le ocurre poner requisitos de habilitación para profesores particulares que no necesitamos
y o instituciones como academias o institutos. Por ejemplo, vamos a suponer que como condición para atender acá me exigen tener 3 baños. Uno para varones, otro para mujeres y otro para personas no binarias. Es un hecho real cuando quise poner una cafetería acá, ¿eh? Tenía que cumplir con los 3 baños. Pasa querida. Bueno, esa política del gobierno va a influenciar en mi oferta. Voy a decir, ¿sabes qué? Me voy a invertir a Paraguay, país libre en cualquier provincia. Y ya está. Entonces, las políticas del gobierno van a influenciar, van a influir en la cantidad que estoy dispuesto a ofrecer. Cuando más trabas o políticas que me ponen trabas, menos oferta. Cuando más libre, más oferta, que es lo que está haciendo el gobierno nacional hoy, desregulando la economía para que los privados puedan sentirse más libres e incentivados a ofrecer sus productos y sus bienes y sus servicios. Entonces, quitan, por ejemplo, requisitos para sacar la habilitación del automóvil, de conducir. Las concesionarias van a vender más automóvil. Quitan requisitos para importar bienes de China, por ejemplo. Vamos a comprar más bienes de China para vender. Quitan requisitos. Entonces, se liberaliza más y me siento más incentivado a ofertar. Bien. Entonces, las políticas del gobierno influyen. Te vas a España y uno de los ministros dijo que si vos tenés 2 casas, 2 inmuebles, no hace falta esa casa, puede ser departamento, te van a cobrar hasta cada impuesto, hermano. Entonces vos, por ejemplo, Disculpen, no vas a querer ofrecer tu casa en alquiler. Diga. un ejemplo podría ser sobre los aranceles que realizó Trump para los productos importados. ¿Podría Muy ser un bien, ejemplo de lo que afectaría? muy bien. Exactamente. Ese es el ejemplo a la inversa de la liberal. Mientras el mundo se está yendo a un proteccionismo nuevamente, Argentina está yendo a un libre mercado, ¿sí? Muy bien, vamos a explicar ese ejemplo. Que noticia ayer o anteayer que Trump le puso a todo el mundo aranceles. ¿Qué significa aranceles? Que si yo quiero vender lo que vendo en Estados Unidos, perfecto, va a pasar mi producto, pero en Estados Unidos le van a poner un impuesto, un arancel, y si yo vendo a 1000, Estados Unidos le va a poner, por ejemplo, 40% de arancel y va a estar para el público 1400. ¿Sí? La reunión se está transcribiendo. Oh, Atata, mi voz va a quedar para Word. ¿Se entiende o no? No mostrar esto de nuevo. Sí, transcríbala nomás, señor. Grábenme si quieren ahora. Tranqui. No van a pasar a todo el público porque si no, después cada tanto me llega acá. Profe, esta es su voz. ¿Quién te pasó? No sé, andaba en un grupo dando vuelta por ahí. Vale. Entonces, esa política de Trump, por ejemplo, va a incentivar a qué? Vamos a suponer que yo sea una fábrica estadounidense. La fábrica estadounidense lo que hacía con la globalización, uno de los mayores beneficios de la globalización, es permitirme tener mi fábrica en Vietnam, donde le pagás $1 la hora a los vietnamistas, creo que eran 2 horas por $1, no hace mucho, o sea, el esclavo vietnamita construía, fabricaba mi producto y vendía ese producto a $10, por ejemplo, en Estados Unidos, en Argentina, en el resto del mundo. Esos eran los beneficios de la globalización. ¿Qué hace Trump? Dice, vos podés seguir fabricando donde vos quieras, pero acá te voy a poner un arancel para que cuando vos pases tu producto se encarezca. A menos, dice Trump, que quieras traer tu fábrica de Vietnam a Estados Unidos y des trabajo a estadounidenses. Ahí no te voy a cobrar impuestos, te voy a cobrar impuestos muy bajitos. Entonces, lo que está haciendo Trump, política del gobierno, es desincentivar la oferta desde afuera, incentivar a que vengan las empresas a fabricar a Estados Unidos. Muy bien. Me parece perfecto, profesor, lo que debería hacer Argentina. Es como ya di mi opinión la otra vez, el mundo está yendo a un proteccionismo y es lo que hizo Argentina, porque como yo no soy fanático ni ideologizado, porque es como si vos sos de Boca o River, te perdés la virtud de los demás. Entonces eso es algo que yo le aplaudo al peronismo histórico, no al progresismo que se hace pasar peronista, que es pro industria nacional. ¿La industria nacional argentina es fea? Sí, pero tenés que darle su tiempito, como un bebé tenés que protegerle hasta que crezca. Hasta el 2015 pusimos la base de industrialización. Lo único que le salió bien a Cristina
y después se destruyeron esas bases de industrialización. Y bueno, a mí me conviene que liberalicen la economía. Me compro de China un sofá Chesterfield verde inglés que ya empecé a pedirlo y ya está, me encanta, pero tengo que ser realista que eso destruye el trabajo argentino. Bien, o sea, Claro, claro. No es que sea de algún partido en particular, pero no, es como que nacionalista lo yo. peor que hay es ser de un partido porque te limita tu opinión a la ideología de ese partido. Yo soy libre, papá. Como los romanos, pragmático. Lo que sirve, tomo lo que no sirve, desecho. Esto me sirve de Milei, esto me sirve de Cristina, esto me sirve y esto. ¿Sí? Eso Tal es cual. lo correcto. ¿No? Si no, lo otro es Boca arriba, loco, Boca, vamos, Boca. ¿No? Sin ofender, ¿eh? Te voy a decir. Otra cosita, Diga. profesor, ya que estamos, ¿Cómo? hablando de la oferta y la demanda, eh, hace poco creo que se está importando carne de Brasil. Exacto, bueno, muy bien. Entonces los competidores, los argentinos que producen carne acá, ¿van a bajar o van a subir el precio de la carne? Van a bajar. Van a bajar porque tienen competencia, ¿sí? Una de las virtudes del mercado libre justamente es algo beneficioso para los consumidores, que eso hay que reconocer porque es muy bueno, que genera competencia, porque ahora lo que vos fabricás acá, ¿qué es lo que dice mi ley? Bueno, la gente fabricaba acá y tenía productos altos, la ropa acá es altísima y es verdad, tiene un precio altísimo, entonces para que baje el precio, sacamos aranceles de la ropa que viene de afuera, entran esa ropa acá y van a competir con los productores argentinos y van a bajar el precio, sí o sí. El lado negativo es que esa ropa que viene de afuera se produce con mano de obra esclava. Vietnam, China. ¿Mm? Entonces hay que elegir o o sea, generar para la situación para que se dé trabajo argentino o consumir barato. Las dos cosas no se pueden. Eso es ventaja y desventaja. Bueno, entonces las políticas del gobierno van a incentivar o no la oferta. Los precios relacionados, por supuesto. Si yo veo que el precio que tiene este bien, que es complementario a lo que yo produzco, está caro, voy a disminuir mi oferta. Si yo necesito en pandemia, no dábamos clase presencial, ahí descubrimos Zoom. ¿Qué pasa si Zoom, en vez de estar, no sé, que está a $18 el plan que tengo, está $200 y capaz que demos clase de 40 minutos como antes, interrumpimos 10 minutos y después seguimos con otro usuario, nos arreglamos. No voy a ofrecer de corrido. ¿Por qué? Porque no voy a pagar los $200. Ponele, ¿no? Sí voy a pagar porque es la principal herramienta de trabajo, pero ponele que no. Entonces, el precio de los bienes que van a complementar a lo que yo ofrezco está relacionado con la cantidad ofrecida. ¿Mm? Si yo vendo auto, la cantidad del precio de la nafta va a determinar también cuánto puedo ofrecer. Si yo vendo este servicio de enseñanza y el precio por enseñar, por ejemplo, a alumnos de derecho es pasar una comisión, ya saben dónde, y yo voy a estar desincentivado a, a, a ofrecer. Bien. Tecnología, clima, otro factor. Vendo helado, llegó el otoño, ofrezco menos. El clima también puede ser un factor de la demanda, pero está inmerso implícitamente, dicen algunos autores, en el gusto de los consumidores. Si yo produzco soja, si yo produzco palta, la cantidad ofrecida de la palta va a ser en función de la estación del año. Estamos en temporada de palta, la mejor temporada porque hay palta, hay palta. ¿Por qué la palta, o como le dicen en México, el cacahuate, está 2.000, 3.000 el kilo, como mucho, en esta temporada? Porque hay mucha palta. ¿Por qué? Por la estación del año. En cambio, si yo quiero comprar palta en noviembre, 7.000 pesos el kilo. Y una palta fea. ¿Por qué? Porque no se produce mucho por el clima, por la temporada del año. Entonces, el clima va a determinar cuánto voy a ofrecer. ¿Sí? El clima puede ser clima o puede ser estación del año. Vamos a llevar el ejemplo de la academia. En el ingreso se produce más de este servicio que en el mes de julio, donde están todos de vacaciones y poco nomás rinde en agosto. ¿Se entiende o no?
Nadie quiere preparar una materia entre el 15 de diciembre y Año Nuevo, salvo el ingreso. Entonces, según la temporada va a haber más oferta. ¿Bien? Tecnología. Este es el ejemplo de la fotocopiadora. Antes, hace unos añitos, te iba a un Maxi Kiosco, tenía una fotocopiadora. Tenía que estarle arriba a la fotocopiadora para que te saque una copia cualquiera. En cambio, vos te vas a las fotocopiadoras posta que se dedican solamente a tener fotocopiadora y a servicios de librería, te pone, yo no sé cómo hacen, te ponen nomás la hoja ahí, o de manera digital le pasás en la computadora, aprietan un botón y ya te sale encuadernado. Esa tecnología hace que se ofrezca más. Bien, entonces cuando más tecnología tengo, produzco más. El campo, cuando más tecnología tiene, tractores nuevos, produce más. Bien, entonces va a ser un factor determinante. Y los factores, el costo de los factores de la producción. ¿Cuáles son los factores de la producción? Cualquiera. Diga. ¿Cuáles son los factores de la producción? Le digo, profe, Dale. trabajo, capital, recursos naturales, capacidad empresarial y algunos autores anexan tecnología. Bueno, falta más. Vamos a tomar el factor trabajo. ¿Sí? En Argentina, ¿por qué no vienen empresas extranjeras a producir? Porque el costo de los factores de la producción todavía es elevado. Llámese, por ejemplo, un factor de la producción, trabajo. O sea, la mano de obra argentina es cara. Entonces, cuando el presidente tiene políticas de flexibilización laboral, saltan todos los zurdos y también los no zurdos. ¿Cómo van a tocar el bolsillo los trabajadores? Y tienen razón. Pero también es verdad que si no se flexibiliza eso, nadie invierte, ni el nacional ni el extranjero. ¿Por qué no le ponemos al empleado en blanco? Porque se te llega a dar vuelta y lo tenés que indemnizar. Se hace el chanchorrengo. ¿Sí? Yo voy a ser ahora el abogado del diablo. Pues siempre políticamente correcto. Si tenemos que ser políticamente correctos, no. ¿Cómo le va a quitar la indemnización al trabajador? No, eso es injusto. Ajá, está en Argentina, hermano. Yo contraté personas en el pasado, en blanco, de todo, ¿no? Y te puedo asegurar que existe la industria del juicio y existe el chancho rengo. Y después está la industria del embarazo, y esto va a sonar feísimo, pero es la realidad, ¿no? Tenía un amigo que tiene una librería hace 30 años, un poquito más, la madre, quería jubilarse ya ella misma, autónoma, pero quería dejar de trabajar porque ya era una persona grande, 70 y pico de años, tenía un empleado que tuvo toda la vida, que cobraba muy bien, y trabajaba ella, y para no trabajar ella, contrata a otro empleado. Y una amiga parece la madre de mi amigo, le recomendó a una chica que trabajaba en la casa como doméstica. Una chica muy buena, muy ágil. Empezó a trabajar. A los 3 meses queda embarazada. Va a sonar muy feo esto, pero es la realidad, es lo que pasó. Está bien, le pagó los 3 meses, digamos, que no fue a trabajar. Y después la jefa de esa chica, la que le recomendó, habló con la madre y le pidió disculpas, habló con la madre y mi amigo y le pidió disculpas porque descubrió el plan que tenía esa chica con el novio. Estaba esperando a conseguir ese trabajo para hacer su vida de madre. Y esto suena feo, pero fue la realidad. Fue la realidad. Cuando volvió a los 3 meses, ¿por qué sucede eso? Porque cuando vuelve a los 3 meses empieza a aflojarle en el trabajo. Y la madre le dijo, mirá, te tengo que echar. Y le dijo, bueno, no hay problema. Porque, bueno, estás trabajando bien. Y dijo, no, no hay problema, pero me tenés que indemnizar. Se fueron a juicio porque parece que no estaba todo los papeles, ¿sí? Le sacó una millonada de plata. Cierra la librería de la madre de mi amigo. Hay otro local hoy, hay histórica librería. Cierra la librería de la madre de mi amigo. ¿Por qué? Porque una planeó hacer eso, no fue casual. Eso pasa en Argentina.
Ustedes tienen abogados en la entrada del hospital escuela, abogados esperando que entre la ambulancia, pues son abogados caranchos. ¿Y qué dicen los abogados? Cuando yo me fui por una simple fractura de dedo a la madrugada de la noche de San Valentín, que me fracturé, me vieron así con que yo me iba con la mano sosteniendo el coso. Disculpame, ¿tuviste un accidente? Sí, le digo, bueno, mirá, esta es mi tarjeta, llamame, vení el lunes, me dijo. ¿Qué te pasó? Son abogados caranchos. ¿Qué hacen esos abogados? Pactan mentiras con el cliente para sacarle plata al que te atropelló, por más que no haya sido la culpa. Alguien, ¿se entiende o no? Eso pasa en Argentina. Entonces, eso pasa con el trabajo. Y después está la gente honesta, como corresponde. Después está las madres que le corresponden su licencia por embarazo, gente decente, que después va a trabajar o si no puede trabajar, renuncia. Después está el chico que si no le gusta la empresa no se hace el chancho rengo, renuncia. ¿Mm? Pero acá no, acá dice, che, mirá, ya trabajé, bueno, mirá, hacete el chancho rengo, trabajá 2 meses así mal, entonces te despiden. ¿Por qué? Eso pasa, ¿sí? Y les digo, suena feo, pero pasa. Entonces, los factores de la producción trabajo, cuando flexibilizamos el mercado laboral, hay más inversión. Cuando no flexibilizamos el mercado laboral, hay trabajo negro o hay menos contrataciones. Y eso pasa siempre. Bueno, otro factor de la producción, por ejemplo, es la tecnología. Cuando más cara está la tecnología, pero la tecnología está además es un factor de la producción, pero encima tenemos explícito ahí, así que no lo vamos a explicar porque ya lo explicamos. Estos son los factores de la producción. ¿Qué significa? Que estos factores de la producción pueden jugar a favor o en contra de mi oferta. Cuando el gobierno baja impuestos, ofrezco más. Cuando los precios, los bienes complementarios están accesibles, ofrezco más. Cuando el clima me acompaña o estoy en la estación del año de mi producto, ofrezco más. Cuando tengo mejor tecnología, ofrezco más. Y cuando los factores de la producción son accesibles, por ejemplo, más baratos, el trabajo, la hora de trabajo, etcétera, yo ofrezco más. ¿Por qué? Porque la motivación del oferente es ganar más. Entonces, cuando eso está caro, ofrezco menos. Cuando está barato, ofrezco más. ¿Se entendió todo eso? Perfecto, profe. Bueno, no me juzguen ahí por ahí, me están escribiendo. No me juzguen por mi ejemplo, ¿eh? Y más ahí que tenemos a la señorita. Es así. De paso ya les digo para que sean decentes, ¿no? Cuando quieran renunciar a un trabajo, renuncien. No busquen que le echen. ¿Mm? ¿Hay mucho carancho acá en Corrientes? Pero, de la misma facultad sale el asesoramiento para hacer carancho. En todos lados. Sí, obviamente, pero vayan al hospital, vayan al hospital. Los que están sentados afuera no son parientes de los que están adentro internados, son personas que están esperando que caiga un accidentado. Para hacer un juicio, te dice. Bueno, no digo más. Estos son los factores entonces que influyen en la demanda y en la oferta. Vamos a otra cosa. Vamos a determinar la cantidad de oferta y demanda rapidito. O sea, la parte teórica, porque la parte práctica nos dan ustedes. Esto se llama tabla de variables de la oferta o de la demanda. P significa precio, Q significa cantidad. Q significa cantidad. Entonces yo tengo precio 1, cantidad ofrecida 5. Aumentamos el precio a 2, cantidad ofrecida 4. No necesariamente tienen que ser esos valores, son ejemplos nomás. Aumenta el precio a 3, ya la gente compra 2. Aumenta el precio a 5, ya la gente compra 0. Con esta tabla de variables yo puedo construir el gráfico de que me dice la demanda. Por ejemplo, ponemos el precio acá y ponemos la cantidad acá. Entonces yo tengo precio 1, precio 2, precio 3 y precio 5. Tengo cantidad 0 acá, cantidad 2, cantidad 4 y cantidad 5. Entonces, ¿qué hago? 1, dijo, a precio 1, cantidad 5. A precio 1,
tac, 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 tac. Cantidad 5, un punto en el plano. A precio 2, tac, 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 tac. Cantidad 4. A precio 3, baja la cantidad a 2. A precio 5 ya es 0. ¡Tarán! Tengo la curva de la demanda. ¿Cómo es esa curva de la demanda? Es una curva descendiente de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque hay una relación inversamente proporcional entre las variables precio y las variables cantidad. ¿Se entendió eso? Bueno, creo que sí. Ahora avanzamos. ¿Qué pasa si varía el precio en otro momento? Si varía el precio en otro momento, va a haber un movimiento. Si varía el precio de ese bien, va a haber un movimiento de la curva de la demanda y el movimiento puede ser arriba o abajo. Vamos a suponer que varía el precio, el precio, vamos a suponer que sea 2,5, le ponemos un precio de 2,5, a precio de 2,5 acá, y vamos a encontrar un 3, por ejemplo. Varió, hubo un movimiento en la curva de la demanda que fue hacia arriba. Cuando baja el precio, pues ese movimiento puede ser hacia abajo. Yo quiero que entiendan la teoría más que la práctica. Cuando lo que varía es el precio, hay un movimiento en la misma curva hacia arriba o hacia abajo. En cambio, si lo que varía no fuera el precio, sino, por ejemplo, otro factor como el gusto de los consumidores, no hay un movimiento. Hay un desplazamiento que puede ser a la izquierda o a la derecha. Vamos a suponer que, manteniéndose el precio constante, hubo una publicidad donde aparece, estamos en el mercado de la tarjeta American Express, el precio se mantiene, no, American Express no es el mejor ejemplo. Estamos en el mercado de las academias. Y estamos en la demanda de que Academia X, no la mía. Y descubrimos de repente que el que enseña es medio violín. No estoy hablando de esta academia, por favor, estoy hablando de otra. Entonces, el gusto de los consumidores va a cambiar. ¿Va a aumentar o va a disminuir la cantidad de consulta a esa academia? Va a disminuir. Va a disminuir, salvo al que le guste. Entonces, como disminuye, hay un desplazamiento de la curva hacia la izquierda y vamos a tener otra curva. Cuando disminuye la cantidad demandada, hay un desplazamiento. Fíjense que disminuye. Antes estábamos acá, acá, ahora vamos a estar acá, disminuye la cantidad. ¿El precio se tocó? No, los precios siguen igual. Lo que cambió fue otro factor, no el precio. ¿Sí? El precio se mantuvo, pero cambió otro factor, como por ejemplo el gusto de los consumidores. Entonces se desplaza cuando lo que cambia es el otro factor que no sea el precio, hay un desplazamiento a la izquierda si disminuye. Por el contrario, vamos a suponer que se descubre, este sí el ejemplo de mi academia, que los que vienen a la academia aprueban, el gusto de los consumidores va a aumentar. El desplazamiento es hacia la derecha. Tenemos otra curva. El precio se mantiene igual. Fíjense, si yo voy de acá, el precio 3 se mantiene igual, pero antes teníamos esta demanda, esta cantidad. Ahora tenemos esta cantidad. Si bajo para abajo sería 4,5. ¿Vieron cómo aumentó? El precio se mantuvo igual, 3. Pero a precio 3 antes teníamos cantidad 2. En la nueva curva llego hasta este punto y si bajo tengo la cantidad 4,5. Al mismo precio 3 aumentó la cantidad de 2 a 4,5. De 2 a 4,5.
¿Se entiende o no? El desplazamiento, ¿sí?, hace aumentar o disminuir la demanda. Cuando tenemos un factor negativo que afecta negativamente, un desplazamiento a la izquierda hace disminuir la demanda. Cuando tenemos un factor que incentiva la cantidad, que aumenta, tenemos un desplazamiento hacia la derecha y tenemos nuevas cantidades al mismo precio. ¿Se entiende o no? Bueno, Profe, diga. eso sería el desplazamiento en la curva y de la curva, ¿verdad? Exactamente. Desplazamiento en la curva se llama movimiento y puede ser arriba o abajo. Eso cuando cambia el El precio y precio. el El precio. desplazamiento de la curva cuando no cambia el precio, pero aumenta la cantidad. Se desplaza la curva. Se desplaza para arriba o para abajo. A ver, Exacto. si ustedes tienen Desplazamiento de como la curva. desplazamiento ambas cosas, es el desplazamiento en la curva sería cuando modifica el precio, que es lo que yo dije que se llama movimiento hacia arriba o hacia abajo. Y el desplazamiento de la curva sería cuando lo que varía es otro factor, que no sea el precio. Hay un desplazamiento en la curva hacia arriba o hacia abajo, entre paréntesis movimiento, cuando lo que varía es el precio, cuando baja o aumenta el precio de ese bien. Hay un Disculpe, profe, desplazamiento, ahí termino la ¿puede frase, repetir el desplazamiento de la curva? hay un desplazamiento en la curva, entre paréntesis movimiento, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, cuando lo que varía es el precio de ese bien. Que es, por ejemplo, estamos acá, precio 2, ¿sí? De precio 2 aumenta a precio 3. Yo en precio 2 tengo este puntito. Y cuando aumenta a precio 3, tengo este otro puntito. Aumentó para arriba, se movió para arriba, se desplazó para arriba, la misma curva. No hago otra curva, la misma curva. ¿Sí? De precio 2 a 3 va para arriba. Cuando lo que varía es otro factor que no sea el precio se mantiene bien, hay un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Si lo que varía es un factor que me hace aumentar la cantidad demandada, por ejemplo, el gusto de los consumidores crece por ese bien o servicio, hay un desplazamiento hacia la derecha. Y el mismo precio, si yo tomo cualquier puntito acá, antes a precio 1, consumía 5, ahora consumo 7, ponele. ¿Mm? A precio 2 consumía 4, ahora consumo 6, ponele. Fíjense cómo gráficamente me cierra. ¿Entendés? Bueno, entonces, la teoría dice, cuando lo que varía es el precio, hay un desplazamiento interno o movimiento hacia arriba o hacia abajo de la misma curva. Cuando lo que varía es otro factor, ingreso, gusto, precio, etcétera, de los bienes sustitutos, bienes complementarios, etcétera, hay un desplazamiento que puede ser a la izquierda o a la derecha, dependiendo si ese factor varía para bien o para mal en la cantidad demandada. Bien. Entonces, ante un enunciado, por ejemplo, en algunos parciales había en este tema enunciados así. Estamos en el mercado del pollo. El precio de la carne de vaca disminuye. Resuelva. Y te hacen preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de bien es el pollo? Para ver si es un bien elástico, inelástico, ya vamos a ir a ese tema. Te dice, ¿qué pasa con la demanda de pollo ante esa situación? Entonces ustedes ven, estás en el mercado de pollo. Ajá, bien. Y te dice que el precio de la carne de vaca disminuye. ¿Qué sería el precio de la carne de vaca? Un bien sustituto. Entonces vos decís, si baja el precio de la carne, la gente va a comprar ese bien sustituto. Entonces, ¿qué pasa con la demanda del pollo? Disminuye. Ahora, ¿el precio del pollo cambió? No, lo que cambió es el factor precio del bien sustituto. Entonces, si yo tenía esta demanda de pollo, ¿cómo sería la gráfica? Varió un bien sustituto. Y ese bien sustituto, al variar, ¿qué hace con mi mercado de pollo? Hace que la gente compre menos pollo. Entonces se desplaza la curva hacia la izquierda. Al revés, está en el mercado de pollo. El precio de la carne de vaca aumenta. La gente va a comprar más carne de pollo. Hay un desplazamiento hacia la derecha. Gráficamente sería así, sin poner número ni nada, así para graficar lo que dice la teoría. ¿Se entiende o no?
Entonces, Perfecto. el precio del pollo no se tocó nunca. Lo que se tocó es otro factor, el precio de los bienes. Vamos a otra cosa. Estás en el mercado de las camperas. Está representado por esa curva de demanda. Llegó el otoño, empezó a hacer frío hace 2 días. ¿Factor? ¿Qué factor? Yo le dije que el clima o la estación del año también puede ser un factor, pero que en realidad en algunos autores le ponen gusto a los consumidores. La gente, ¿qué va a hacer? Va a querer comprar más camperas. ¿El precio de la campera se tocó? No. Lo que cambió es otro gusto. Aumentó el gusto. Entonces hay un desplazamiento a la derecha. Llega el verano, ¿qué pasa con las camperas? La gente no quiere, el gusto cambia. Desplazamiento a la izquierda. Lo que varía no es el precio. Vamos a poner ahora el ejemplo que varía el precio. Estamos en el mercado de la campera y de repente el precio va a aumentar porque quieren ganar más los oferentes. Aumenta el precio. Estaba de 1 a 2. ¿Sí? Aumenta el precio. ¿Qué pasa con la curva? No se desplaza. Se mueve, o sea, se desplaza internamente. Va de acá hacia este otro puntito. Hay un movimiento hacia arriba. Disminuye la demanda. Porque cuando estamos más cerca de acá es porque disminuye la cantidad. Cuando estamos más lejos de ahí es porque aumenta la cantidad. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, muy bien. Esto mismo sucede con la oferta. Vamos a la oferta. Tengo la curva de la oferta. El rojo ese no tiene nada que ver, ahí alguien dibujó. Tengo precio-cantidad. Acuérdense que la oferta era para arriba, o sea, hay una relación directamente proporcional que se va a ver acá. Tengo precio 1, tengo precio 2, precio 3, precio 4, precio 5. ¿Sí? La tabla de oferta, vamos a poner la variable precio, 1, 2, 3, 4, 5. A precio 1, la cantidad ofrecida, 1, vamos a poner. A precio 2, la cantidad ofrecida, 3, 2. Vamos a poner acá porque justo ya dibujé. A precio 3, la cantidad ofrecida, 3, que coincida nomás, pero no necesariamente la misma proporción. ¿Sí? A precio 4, la cantidad ofrecida, vamos a poner 5. Y a precio 5, la cantidad ofrecida, 6. Entonces tengo precio 1, cantidad 1, precio 2, cantidad 2, precio 3, cantidad 3, precio 4, cantidad 5, precio 5, cantidad 6. Armé la curva. ¿Cómo es la curva? Es ascendiente de izquierda a derecha. ¿Sí? Esta a la izquierda, esta a la derecha. Asciende de izquierda a derecha. Hay una relación directamente proporcional porque cuando aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida. Varía el precio. Hay un movimiento, o sea, un desplazamiento interno de arriba a abajo. Si estamos a este precio, cantidad ofrecida 1. Aumenta 2, hay un movimiento hacia arriba. Aumenta 3, hay un movimiento hacia arriba. Disminuye a 2, hay un movimiento hacia abajo. Llámele usted desplazamiento interno. ¿Sí? No hay otra nueva curva. Es la misma curva que va hacia arriba, hacia abajo. ¿Se entiende? Ahora, varía otro factor que no sea el precio. Mi ley baja los impuestos a las importaciones y yo que vendo zapatos importados. ¿Qué voy a hacer ahora? Ofrecer más. Hay un desplazamiento de la curva hacia afuera, hacia el lado derecho. Porque al mismo precio ofrezco más. Vienen los Kirchner de vuelta y ponen aranceles. Hay un desplazamiento hacia la izquierda. Voy a comprar menos, voy a ofrecer menos zapatos importados. ¿Se entiende o no? Otro factor de la producción. Adquiero nueva tecnología para fabricar los zapatos que fabricaba. Fabrico más. Desplazamiento a la derecha. Pierdo tecnología. Fabrico menos. Desplazamiento a la izquierda. ¿Está? Bueno, supongo que sí.
Vamos a sacar una fotico y vamos a mandar al grupito. Ahí estoy viendo lo que me mandaste. Hola, Raúl. Disculpa la molestia. Estamos en el mismo grupo de economía. Quería saber si tenías algún número de teléfono o contacto de la Academia Daniels. Sí, señor. Vos dale mi teléfono a quien quiera, nomás es público. Sí, obviamente. Hay preguntas que son, no quiero ofender, ¿no? Muy, como diciendo, no esta pregunta, ¿no? Pero, profe, ¿le puedo pagar? Y la verdad que no, che. No, no, no. Profe, ¿le puedo pagar yo? Y no tengo ganas de que me pague. Profe, ¿le puedo pasar tu número a alguien? Y la verdad que no, porque en realidad yo no ofrezco nada. Sí, páguenme, pasen mi número, obviamente. ¿Ok? Gracias por preguntar primero. Sé que lo hacen de inocente, pero es muy chistoso. Profe, ¿puedo entrar al grupo? Sí. ¿Ok? ¿Agregame? No. Ahí habla con el resto de administradores que hay todo un ritual para entrar. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que ser patrocinado por alguien, es decir, hola, vengo de parte de Sol Vallejos, ¿no? Mi nombre es tal, vengo de parte de Sol Vallejos. La primera vez que Sol, no sé si Sol fue la Sol que venía acá o es Sol la infiltrada, pero hola, hola a todos, a los infiltrados, yo los quiero a todo el mundo. De paso, es bueno que haya infiltrados porque, porque educamos de paso a eso, ¿no? Educamos a los infiltrados, le decimos por qué nos mofamos de ellos, le educamos. Profe, yo una vez entré a sus clases, no me acuerdo si fue para el ingreso, Ajá. y me quedé fascinada, me encantó y Wow, wow. entendí muchísimo, ¿no? Sí, justo le estaba diciendo a mi mamá, le digo, voy a volver a entrar a los grupos Vamos. porque te sentís cómodo y entendés rápido, no es que te cuesta entender o habla con palabras muy técnicas, es bastante sencillo, así que Un está aplauso buenísimo. para vos y tu mamá. Bien ahí. Muy bien, Sol. Perfecto, Sol. Thank you. Thank you, como dice Donald Trump. Thank you. Bueno, tratamos de hacerlo más fácil. Después está la pregunta, profe, ¿y qué significa esto? No, eso del libro, ChatGPT. O sea, yo te puedo decir en un momento, las partes más técnicas. Esto no sustituye la lectura de ningún libro, ¿sí? Hay un método de enseñanza que hacíamos en el ingreso con tiempo, no las clases de repaso, que era leer párrafo por párrafo, que lo estamos haciendo ahora para los que rinden en la mesa libre de junio. Leemos párrafo por párrafo y explicamos párrafo por párrafo, explicamos qué significa cada palabra, si es que no entiende una palabra, sí. Y después están las clases magistrales donde explicamos el tema. En historia no suplanta la lectura del libro de historia. Explicamos el tema. Ahora, cuando alguien quiere escribir, a ver, profe, dícteme, no, te dicto la idea, pero no te voy a dictar algo que dice el libro, papá, si voy a abrir el libro y dice, no, ¿qué quiere escribir de vuelta? Te explico qué significan los justos títulos, y después vos te vas y lees para entender mejor. No voy a dictar justo título, 2 puntos. Derecho natural de conquista. No, eso no está escrito ya. Y aparte tenemos ChatGPT. Utilicen ChatGPT también. ¿Sí? Que yo hago todas las presentaciones, yo, ChatGPT. Sí me encargo de decirle a ChatGPT, no me pongas otra base que no sea el libro adjuntado. Chuck Rodríguez, ahí no. De balde nomás hice esa presentación, bueno, la estamos usando. Gracias por su tiempo. ¿Qué pasó? ¿Se enojó? ¿Se fue? ¿Quién era? Ah, genio. Ok, no, pensé que te fuiste. Salió uno ahí. Bueno, y lo que decía entonces, para entrar al grupo, tienen que hablar con uno de los administradores ahí, que dice administración, que está Máximo, el verdugo, la señorita Mesa, Gurman, que era una de las primeras que estuvo. Después aparece Iván, pero Iván no es, renunció. Mucha tarea. Y Gabriel. Yo todavía no lo conozco a nadie de ellos, digo, personalmente, ¿no? Son los que estuvieron primeros en este grupo. Y tienen que mandar, y entonces alguien de ellos le va a preguntar, ¿quién llama? ¿Eh? Muy masónico esto, ¿no? ¿Quién llama? Entonces tiene que decir, Abigail de parte de Elena, camarada. Entonces le van a contestar las 3 cosas que tienen que hacer. Enviar un videito pequeñito que diga, quiero entrar al grupo por tal cosa,
compartir un meme o una publicidad en grupos que ya saben, y esperar la noticia para que pongamos ese videito ahí, tac, tac. Tengo 3 que tengo que hacer ahora, guardarme a acordar. Ahí te les paso a los administradores. Bueno, de paso pasamos el chivo de cómo ingresar. Y de ese grupo, de este grupo academia, al que esté interesado más adelante en profundizar diversos temas, ya que tienen que ver más con política, economía, cultura general, se va a otro grupo, ¿sí? Que nadie pase ese grupo sin primero esté en este, que se llama Franja Dorada, que no tiene nada que ver con la franja, no, 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 es un chiste, no se llama Franja Dorada, ¿sí? Ese grupo, otra cosa. No sé quién habló, pero puedo repetirlo. Bueno, este fue el tiempo de recreo. Sigamos. Vamos a compartir esto. Pronto vamos a tener Daniels en Resistencia. Ya estamos ahí, papá. Pero podemos estar más todavía. Vamos a borrar esto, así ocupamos la tabla. Y vamos ahora a hablar de la elasticidad. Bien. Mientras tanto, me pueden ir diciendo qué entienden por elasticidad, cómo es el tema. A ver, alguien que me diga algo. Escucho. Elasticidad. Cuando cambia, digamos, el precio, no cambia mucho la demanda, digamos. Si sube el precio el ejemplo más, más conocido es el pan. Sube el pan y se sigue consumiendo, pero no disminuye mucho su demanda, digamos. Ajá. La elasticidad, lo explicamos de manera simple y rápido, es un tema que también onda esto. La elasticidad tiene que ver justamente con los cambios que se puedan producir. ¿Cambios en qué? ¿Cambios de qué? Cambios de demanda y de oferta, o sea, cambio de cantidad de bienes que están dispuestos a adquirir, cambio de cantidad de bienes que están dispuestos a ofrecer. ¿En función de qué van a haber esos cambios? De la variación del precio. Es decir, lo que nos estamos preguntando con el tema de la elasticidad es si varía el precio para arriba o para abajo un cierto porcentaje, 50%, 200%, etcétera. ¿Qué porcentaje va a variar la cantidad demandada ofrecida? Valga la redundancia. ¿Qué porcentaje va a cambiar? Entonces, decimos, por ejemplo, estamos en el mercado del pan, el ejemplo que le puse la otra vez en la encuesta. Estamos en el mercado del pan. El precio del pan sube 100%. Pasó de estar, no sé cuándo está el pan, no sé, 5.000 el kilo, ahora pasa a costar 10.000 el kilo. ¿Sí? 100%. La cantidad de demanda del pan, vamos a suponer que era 20. O sea, precio 5.000 el kilo, había 20. ¿Sí? Síganme. A precio 5.000 el kilo, hay 20. 20 compradores. Varía a 10.000, o sea, el 100%. ¿Qué pasa con los bienes, en este caso el pan, cuando el precio aumenta? La ley de oferta y demanda dice que cuando aumenta el precio de un bien, la cantidad disminuye, o sea que los 20, ahora debemos esperar a encontrar menos compradores. ¿Sí? Y es así, hay menos compradores, pero hay 18. Es decir, el pan se fue al doble, aumentó 100% el precio, de 5.000 a 10.000. Y en vez de pasar de 20 a 10, que sería la mitad, pasamos solamente a 18. ¿Qué significa? Que hubo una variación de la cantidad demandada de 20 a 18, disminuyó, pero insignificativamente, ¿no? Cuando la variación de la cantidad, sea de demanda o oferta, en este ejemplo comenzamos por la demanda, es menor a la variación del precio, en este caso hay números, el precio varió 100%, la cantidad demandada, no sé, 10%. ¿Sí? Si 20 es 100, 2% es... No, El 1%. mala matemática. Mala matemática. 10%. ¿Sí?
Entonces, 10% varió. Sí, hice bien, hice a ojo, hice bien. Entonces, el precio varió 100% y la cantidad demandada solamente 10%. Entonces, cuando la variación de la cantidad es menor a la cantidad, a la variación del precio, decimos que es, si ponemos en un coeficiente variación del precio sobre variación de cantidad, nos va a dar un 0, algo. En este caso 0,10. Significa que si es menos de 1, la variación, después hacemos ahí matemáticamente. ¿Por qué digo menos de 1? Porque ponemos arriba, en el numerador, variación del precio 100. Variación de la cantidad 10. Nos da 0,10. Cuando es menos de 1, o sea, 0,10 es menos de 1. Es porque ese bien es inelástico. Y es mucho más inelástico si es 0,10. Bueno, puede dar 0,90. Sigue siendo inelástico, pero no es lo mismo 0,10 que 0,90. Significa que el pan es un bien muy inelástico. ¿Qué significa que sea inelástico? Que no es elástico. Es necesario. Exactamente. Los bienes inelásticos generalmente son bienes necesarios. ¿Qué significa? Que por más que aumente el precio, no va a disminuir la demanda significativamente porque es necesario, ¿no? Un medicamento, por ejemplo, para el cáncer. Un medicamento para el cáncer, muy bien. La comida, el dueño de una importante cadena de supermercados que está desapareciendo de a poco, tú le está pasando por arriba, La red eléctrica. la red eléctrica, dijo una vez, hay dos cosas que nunca van a disminuir la demanda significativamente. La comida, o sea, la comida necesaria, ¿no? Comida de supermercado, no el sushi. Y los medicamentos. ¿Y qué hace? ¿Qué tiene? Supermercado y farmacia. Cadena de supermercado y cadena de farmacia. Bueno, ahí está. Entonces, al ser bienes necesarios, vamos al ejemplo absurdo. La pareja tóxica. No se pueden separar, se necesitan mutuamente, por más que se traten mal, son inelásticos. No se pueden separar, no se pueden hacer. Son inelásticos. Por más que uno se vuelva agresivo, infiel, golpeador, la mina no le puede dejar, porque es un bien inelástico. No puede vivir sin él. Tonta. Bueno, ejemplos, acá tenemos ejemplos de la vida real y ejemplos absurdos y ejemplos absurdos de la vida real. Entonces, el bien inelástico es inelástico, ¿por qué? Porque generalmente es necesario. Entonces, ante la variación del precio, no hay mucha variación de la demanda. Y lo mismo pasa, ahora, si el precio varía, por ejemplo, 50%, aumenta 50%, y la cantidad demandada disminuye 50%, disminuye igual el mismo porcentaje. Entonces, el pan se fue de 5.000 a 7.500, aumentó 50%. Y la cantidad demandada pasó de 20, no, voy a poner otro ejemplo que no sea el pan. Las manzanas pasó de 6.000 el kilo a 9.000 el kilo, el 50%. La cantidad demandada bajó de 30, que era normal, a 15, el 50%. 50% del denominador dividido 50% del denominador, o sea, variación del precio sobre variación de cantidad, Es igual. nos da 1. Si es 1, significa que es un bien unitario, o sea, hay una elasticidad unitaria, se llama. Significa que la variación de la cantidad va a acompañar a la variación del precio. Lo justo. Y si cuando varía el precio, aumenta o disminuye, varía significativamente la cantidad, que son bienes que ya no son necesarios en la pirámide de Maslow, sería, por ejemplo, estos servicios, academia y demás. Vamos a suponer que pasamos de 35.000 el mes, un día a la semana, a 60.000 el mes, el mismo día a la semana. 70.000 para decir el 100%, y, qué sé yo, hay 40 alumnos, va a bajar a, en vez de 20, no sé, 10. Significa que es un bien elástico. Los bienes elásticos son aquellos que están pendientes del precio.
y que tienen que ver con necesidades, porque esto tiene que ver con otras unidades, con la unidad de necesidades, principalmente de la pirámide de Maslow, que tiene que ver con necesidades que son terciarias, cuaternarias, a veces decir, que tienen que ver con necesidades que no son básicas. Entonces, al variar el precio de ese bien, la cantidad demandada varía más que la variación del precio. Entonces, el precio varía 50%, la cantidad demandada varía 75%. Supera la unidad. Me da 1,25, ponele. Supera la unidad, es un bien elástico. Cuando supera la unidad, es bien elástico. Cuando está por debajo de 1, 0,90 para abajo, es inelástico. ¿Mm? ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? Perfecto. Sí, profe. Perfecto. Bueno. A ver qué otra cosita tenemos por acá. Eh, Bueno, rápidamente una breve referencia a tipos de mercado, así pasamos a factores de la producción rápido. Esto ya hay un trabajo práctico que vamos a hacer la otra vez, que tiene que ver con esto. El mercado es el lugar entonces donde interactúa la oferta y la demanda, ¿sí? Y la cuestión perfecta, el mercado perfecto, o de competencia perfecta, es una situación ideal, dicen. Es una situación donde todos pueden ingresar al mercado, no hay trabas, o sea, yo tengo una academia, ingreso al mercado de las academias, me reciben bien, en una forma de decir, es decir, no tengo ninguna traba. Los productos son diferenciados, el profesor tanto enseña de esta forma, yo enseño de esta forma, o sea, hay diferenciación de productos. Nadie forma los precios se forman por la competencia, por la calidad, por la competencia en precio y en calidad, digamos, etcétera, ¿no? Es la situación ideal. Y después viene la realidad. Son los mercados de competencia imperfecta, que es una situación que no, que es real y que no es utópica. Por ejemplo, vamos a poner el mismo ejemplo siguiendo la misma línea. Entonces Daniel quiere ingresar al mercado de las academias, ¿sí? Va con su cartelito ese que publiqué, tácate, le roban el cartel, ¿no, Matías? ¿Por qué? Y bueno, porque le querían beneficiar al profesor violín ese para cobrar comisiones. ¿Quién es? Y dos militantes ahí de una remera. Y bueno, la primera traba para acceder al mercado, ¿sí? Un mercado de competencia imperfecta, ¿no? Y después le hablan, los tres profesores ahí hablan con la misma agrupación y dicen, mira, yo te voy a pasar tanto por... Hay oligopolio. Pocos oferentes que se ponen de acuerdo para formar precios e impedir que otros ingresen al mercado. ¿Sí? O al revés. La situación ideal. Nadie se casa con nadie, hay libertad, competencia perfecta. Entonces, ¿qué es el mercado de competencia perfecta? Cuando no hay, es una situación ideal en la cual cualquiera puede ingresar al mercado, cualquiera puede producir e ingresar al mercado. Vos haces uñas, y podés ingresar al mercado de uñas, no tenés trabas. Podés ofrecer tu servicio tranquilamente. Haces sándwich de milanesa, y no te dicen, no, mira, acá no puedes vender porque este es mi territorio. Y te mandan ahí a pesado, qué sé yo. Como el pasado uno que vendía milanesa en la municipalidad y si acá no te metas, este es mi territorio. Como hacen los narcos, ¿no? Esta es mi zona. No hay libertad para acceder al mercado. No podés ofrecer tu servicio o tu producto como vos quieras. Bueno, hay diferenciación de productos porque al todo el mundo ingresar al mercado y a empezar a competir, empiezan a diferenciarse los productos, empiezan a competir por la calidad, este va a enseñar por Zoom, este por Zoom y presencial, este va a enseñar con PowerPoint, este sin PowerPoint, hay diferenciación de productos y servicios. ¿Mm? No hay trabas, no hay formadores de precios, es una situación ideal. Ahora, cuando falla una de esas características, estamos en presencia de mercados imperfectos. Y los mercados imperfectos van a ser monopolio, oligopolio, competencia monopolística. El monopolio es cuando hay un solo oferente. Pueden haber monopolios legales, el Estado, debido al bien común, solamente autoriza a una empresa pública o estatal a ofrecer ese servicio. Por ejemplo, en Corrientes, la DPEC, en la Dirección Provincial de Energía de Corrientes. ¿Bien? Monopolio. Estatal, el Estado, si vos querés poner una empresa de electricidad, no podés. El Estado por medio mediante no te deja. Un monopolio por ley estatal. El monopolio también, puede ser un monopolio natural, es decir,
una sola empresa ofrece este servicio porque hay una cantidad de habitantes insignificativa para que haya otra empresa, Aguas de Corrientes. En Agua de Corriente, una empresa privada, Agua de Corriente, sociedad anónima. No amerita la cantidad de población de Corriente para que haya otra empresa de agua potable. ¿Mm? Entonces, pueden haber monopolios naturales, monopolios legales. Característica de los monopolios, un solo oferente. Ese oferente pone el precio, o sea, no hay competencia por precio porque hay uno solo, ¿no? Entonces, te vas al boliche, hermano, y hay una sola chica. Te vas al boliche, hermana, y hay un solo chico. O sea, ya está. Te va a costar lo que él quiera, porque no hay competencia. Cuando te entra alguien por la ventana, empezás a competir. Te entra alguien pero te entran 5 por la ventana. Hay oligopolio. Entre esos 5 se ponen de acuerdo. El precio que van a cobrar. Por ejemplo, el mercado de celulares, de empresa de servicio de celular, de telefonía celular. No empresa de celular aparato. Personal, Claro, Movistar. Es un oligopolio. Hay pocos oferentes, generalmente se ponen de acuerdo en los precios, ¿sí? Y a veces también se reparten territorio. Por ejemplo, el internet de Claro no llega hasta determinado barrio, el internet de personal sí, ¿no? Hay pocos oferentes. Este ejemplo lo había puesto en una otra ocasión, me acuerdo, tengo el recuerdo de eso. El dueño de la marca Virgin, le recomendé que vean el documental del creador, el fundador de Virgin, es Richard Branson, uno de los tipos más emprendedores y alegres que hay en el mundo. Tiene una cantidad de empresas de la marca Virgin. Tiene gaseosas, aerolíneas y también Virgin Mobile, de empresas de telefonía, servicio de telefonía celular. Quiso venir esa empresa en 2016, 17, 18, o sea, en el gobierno de Macri, me acuerdo fue. Y yo estaba contento porque venía la marca Virgin acá. Y sin embargo, el gobierno de Macri le puso muchas trabas, porque, claro, le tenía a Clarín presionando, cobrándole el favor de hacerle la campaña sucia a Clarín. ¿Por qué? Porque Clarín iba a comprar Telecom, iba a ser dueño de personal. Entonces no quería que venga Richard Branson a competir. Oligopolio. El mismo Clarín es un monopolio, en realidad, oligopolio, porque hay pocos. Tenemos Clarín, La Nación y eso. Clarín es un holding, tiene muchos medios de comunicación. Entonces se acerca más, vos querés competir y medio que no podés tanto. Por eso era importante, y yo apoyo la ley de medios que había antes. Eso, vos sos kirchnerista, pues apoyar la ley de medios. No, esa ley de medios. ¿Por qué? Porque ante la libertad de empresa debe estar también la otra parte, que es la libertad de información. Entonces, al haber un monopolio de la información, te corta todo ese derecho a la libertad de información, ¿eh? Libertad de expresión también. Tiene que ver con el derecho a libertad de expresión. Entonces, está bien, como en todos los países serios, que el Estado regule ese tema y que no deje que una sola empresa tenga comprados o tenga empresas como un holding. Un holding es que hay un núcleo y ese núcleo, entonces, Clarín S.A. es dueño de 50% de Telesur, que además Telesur es dueño del 30% de Cablevisión. Es un holding, el mismo núcleo controla todo, ¿no? Entonces vos cambiás todos los cables, te vas a ciertos canales de internet y todo lo mismo, el mismo discurso. Eso es peligroso. Milei empezó a romper eso, ¿vieron? Ahora Milei se peleó con Clarín, ¿no? Entonces no estaba tan errada Cristina Kirchner al pelearse con Clarín, porque ahora su enemigo, archienemigo Milei también pelea con Clarín. Significa que es un monopolio. Bueno, ese es un ejemplo. Y después tenemos competencia monopolística. La competencia monopolística, generalmente hay dos competidores, puede haber más, pero ¿cuál es la diferencia con el oligopolio? En el oligopolio hay una cooperación entre las empresas que van a ofrecer los servicios. Por ejemplo, hay una formación de precio conjunta. En la competencia monopolística se odian. No hay formación de precios juntos. Esa es una de las diferencias. Entonces, eso va a ser en función de cuántos oferentes hay. Y después tenemos en función de cuántos demandantes hay. Lo contrario de monopolio es monopsomio. Un solo demandante, varios oferentes. Por ejemplo, servicios que solamente el Estado te puede comprar. Entonces, el Estado quiere hacer un puente, el Estado es el demandante, el Estado es el único que va a comprar, y se crean empresas para licitación para que el Estado elija cuál. Hay un solo demandante, el Estado, y varios oferentes. Monosomio, al revés de monopolio. Monopolio es un oferente, monosomio es
un demandante. Oligopsolio, pocos demandantes, varios oferentes. ¿Mm? Bueno, esa es más o menos la cuestión. Rapidito. ¿Estamos hasta acá? ¿Comprendido eso? Sí, profe. Sí, bueno. Bueno, y voy a tocar por arriba un tema que es el tema de la unidad de factores de la producción. ¿Qué son los factores de la producción? Es todo lo que me permite a mí producir. ¿Sí? A ver si encuentro por acá el... Es todo lo que me permite producir. Tenemos distintos factores de la producción. Tierra, capital, trabajo, capacidad empresarial, tecnología. Pero esto no siempre fue así. ¿Qué significa que no siempre haya sido así? Que antes teníamos los factores de la producción clásicos. Tierra, capital, trabajo. La concepción de los economistas clásicos, los factores de la producción van a ser tierra, capital, trabajo. Ahora, Adam Smith, por ejemplo, uno de los pensadores liberales, fundadores del liberalismo, junto con David Ricardo y otros, en el siglo XVIII, en el XVII ya se tenían estas ideas, por supuesto, XVIII se consolidan estas ideas liberales, protege la idea de que hay un factor de la producción que es importante, que es, bueno, el capital, por supuesto, la tierra, escribió un libro que se llama La riqueza de las naciones, y la capacidad empresarial. Carlos Marx critica al capital y obviamente salpica la capacidad empresarial. Carlos Marx es el que inventó el comunismo. Dato, su hijo murió de hambre, digamos, y era mantenido por su esposa. Carlos Marx fue un judeo alemán que escribió el Manifiesto Comunista en 1848. Uno de los cánceres del mundo, el comunismo. El comunismo es una ideología que hace que los factores de la producción, tierra, capital, trabajo, capacidad, todo eso, esté en manos del Estado, que ninguno sea propietario de esos factores de la producción. Entonces, vos podés atender un supermercado, pero no puede ser tu supermercado, sos empleado del Estado. ¿Mm? En cambio, en los países liberales, capitalistas, vos podés ser dueño de un supermercado o de cualquier empresa. Hay libertad de empresa e iniciativa privada. Esa es la diferencia principal, digamos, ¿no? Entonces, Carlos Marx decía, si lo único que importa para producir, por ejemplo, una silla, vamos a poner un ejemplo de un bien, es los recursos naturales, o sea, tierra o recursos naturales de lo mismo, o sea, la materia prima para producir la silla, que sería en este caso la madera, y el trabajo. Entonces, si la madera está, qué sé yo, 100 y el trabajo está 1000, la silla va a salir 1100. No necesitamos al capitalista y al empresario, porque si está el capitalista o el empresario, a lo que le sale el costo de producir, 1000 el trabajo, 100 la madera, él le va a agregar su ganancia, va a vender a 2000. Si nos ahorramos al empresario, nos ahorramos al capital, el que invierte, nos ahorramos al empresario, la silla va a salir 1100, que es todo lo que importa. Los otros 900 se llama plusvalía, dice. Bueno, muchos estúpidos le siguieron, perdón, mucho idiota. Idiota es la palabra jurídica. Idiota, yo le enseñé acá, es una palabra jurídica, no es un insulto, se usa para insulto, pero es una palabra con significado jurídico. Idiota significaba en la antigua Grecia aquella persona que siendo capaz no participaba en la vida pública, es decir, no debatía de política, nada. El idiota era ese. ¿Sí? Entonces, y después se usa la palabra idiota para hablar de demente también en derecho. Y nosotros usamos en sentido vulgar la palabra idiota para decir tonto, para decir eso, estúpido. Y bueno, muchos idiotas que no participaban de la vida pública le creyeron. ¿Sí? ¿Cómo le cerraron las nalgas a Carlos Marx? Digo, la boca a Carlos Marx. De esta forma. Si la capacidad empresarial, el capitalista, no es necesario, entonces que los trabajadores inviertan, arriesguen. Entonces acá yo hice un experimento una vez y dije, pongan un aviso, les dije, pongan un aviso en Facebook, aquellos que conservan todavía su Facebook, en la compraventa y digan, ofrezco trabajo de tal a tal día, este es el pago. Y van a ver que tienen comentarios de gente interesada en trabajar. Y pongan otro anuncio que diga, ofrezco una idea para encontrar socio para emprender un negocio. No van a tener ningún like, hermano. Porque la gente quiere trabajar, sacamos el tema de los vagos, quieren trabajar, pero no quiere arriesgar su capital y emprender.
Entonces, en conclusión, no todos los trabajadores están dispuestos a ahorrar, a tener ideas y a arriesgar invirtiendo su capital en esa idea. La mayoría quiere entrar a un negocio, a una empresa que funcione y trabajar y recibirlo seguro a fin de mes. Entonces, con eso dijimos, ¿viste que es importante la capacidad empresarial y el capital? ¿Viste que es importante el ahorro y la inversión? Entonces, es un factor la producción. Con esto también yo toqué unidades más avanzadas, que son ideologías económicas, capitalismo, marxismo. Ahí entra esto también. Entonces, lo que hicimos recién fue poner históricamente una referencia histórica de factores de la producción. ¿Importa el capital, la capacidad empresarial? Para la visión marxista del mundo, comunista del mundo, no. Porque ahí está el empresario malo, malo, malo que se lleva una ganancia, que se llama plusvalía. Si nos ahorramos eso, las cosas van a estar más baratas. Lo único que importa es el trabajador, dice. Bueno, pero hermano, no todos los trabajadores ahorran, se arriesgan e invierten, ¿sí? Entonces, la capacidad empresarial, ergo, la empresa o el empresario es lo mismo, importa, es un factor la producción, al igual que el capital. Entonces, ¿cuáles son los factores de la producción? Tierra barra recursos naturales, es lo mismo. Capital, que es todo lo que me permite producir. Capital no es solamente dinero. Hay capital, y vamos a la unidad de capital. Hay capital financiero, que es dinero. Capital fijo, que es maquinaria. Capital circulante, que es mercadería o mercancía. Si yo tengo un kiosco, y acá tenemos el círculo, el flujo del capital. Para poner ese kiosco yo primero tengo que tener plata para comprar mis mercaderías, capital financiero. Compro la mercadería. El capital financiero se traduce en capital circulante. Compro maquinaria para cortar fiambre en el kiosco, capital fijo. Cuando vendo la mercadería entra dinero, que me sirve para comprar más mercadería, capital financiero de vuelta. Entonces, tengo dinero, capital financiero. Compro mercadería, capital circulante y capital fijo. Vendo, me entra de vuelta dinero. ¿No? Es el flujo del capital. El capital es todo recurso que me sirve para producir o vender lo que vendo. ¿Cuál sería el capital de la academia? La silla, las mesas, la computadora, Zoom, todo lo que me permite producir. ¿Sí? Sí, pero eso no se llama capital, se llama mesa. La mesa afectada a una actividad que te permite producir es un capital fijo, porque está fijo, yo no vendo mesa, ¿eh? Me permite producir el servicio de enseñanza, es capital. ¿Se entiende? La cuota que ustedes pagan, si yo no me la gasto toda, se transforma en capital financiero porque me permite comprar otro capital, o sea, otra herramienta de trabajo. Por ejemplo, lo que pago en Zoom Premium. Vamos a poner un nuevo nombre de capital. El capital fijo sería ese, pero sería capital, vamos a utilizar con un nombre. Capital digital. Bueno, ese es el capital. ¿Qué es la tierra o recursos naturales? Es el factor que me permite producir que se halla en la tierra, en la materia prima, o el recurso que yo uso para destinar a la producción transformando ese recurso. Por ejemplo, si estoy en la actividad primaria, la tierra literalmente es mi capital. Si yo produzco soja y eso. Si yo tengo una panadería, el recurso natural del trigo, pero yo no compro trigo, yo compro harina, producto transformado, y a la harina la voy a transformar en pan. La harina forma parte de mi recurso. Eso. ¿Qué es la capacidad empresarial o empresa? Lo que dije antes, es la capacidad del empresario de administrar todo el resto de los factores de la producción, de ahorrar, arriesgar, invertir. Pero no es lo mismo el empresario o capacidad empresarial o empresa que el trabajador, porque el empresario está trabajando. No, no es lo mismo. Ahí vamos al factor trabajo. El factor trabajo es la mano de obra o intelectual puesta al servicio de la producción de un bien o servicio. Pero el trabajo, o sea, el trabajador, no ahorra, no arriesga, no invierte, no gestiona el resto de los factores de la producción. Por eso es un factor distinto. Sí, pero es una persona que trabaja. Sí, pero trabaja distintamente. No es lo mismo vos entrando a tu puesto de trabajo y a las 8 horas salir y cobrar un sueldo
que estar todo el día pensando cómo hacer que el negocio funcione y poner plata de tu bolsillo para hacer que el negocio funcione. El trabajador no tiene que poner plata de su bolsillo. Entonces y el trabajador se preocupa de su trabajo, no de la combinación y la gestión de todos los otros recursos. La empresa, capacidad empresarial o empresario, administra todos los recursos. Compra, vende, arriesga, hace todo. Por eso es un factor independiente. ¿Bien? Y la tecnología, que también es otro factor que me permite producir. La tecnología puede verse reflejada en maquinaria, en software, es decir, la tecnología es un concepto abstracto, no un concepto físico. Un concepto abstracto que significa un factor que me permita a mí producir, que generalmente va evolucionando en el tiempo y me permite producir más. Entonces, frente a esa información, yo tengo el siguiente esquema. Yo tengo, por un lado, compartimos pantalla, por un lado voy a tener bueno, chiquitito salió la cosa. Factores de la producción. Y por el otro lado voy a tener retribución a los factores de la producción. Vamos a borrar. Ven que se me engoló. Ahí leo mientras su pregunta. Diga, diga, diga. Factores de la producción, retribución a los factores de la producción. ¿Cuáles son los factores de la producción entonces? Tierra o recursos naturales, también van a leer. Trabajo, vamos por partes. Capital, trabajo, empresa o capacidad empresarial o empresario, lo mismo. Tecnología. ¿Bien? Retribución. ¿Cómo se retribuye el factor tierra o recursos naturales? Sí, ahí leí que se me cortó. ¿Se me están escuchando ahora o no estoy hablando solito? Se escucha, se escucha. Bueno, ¿cómo se retribuye al factor reproducción tierra o recursos naturales? ¿Cómo se paga? ¿Cómo se llama eso? Renta. Renta, ¿sí? ¿Qué decía el señor Barriga, don Ramón? Págueme la renta, porque ¿qué tenía él? El departamento que le alquilaba. Tierra, recursos naturales, la renta. ¿Cómo se retribuye al capital? Con interés, no con interés de esos memes indirectas. Ay, quiero un novio con interés, quiero una novia. El interés es lo mejor que me puede dar. No, interés que es la retribución por el uso del capital ajeno. Te presto plata, me devolvés con un interés. Te fío en el kiosco, porque acuérdense que capital no es plata solamente. Ustedes cuando se van al kiosco y se fían, para pagar a fin de mes, le van a cobrar un interés. ¿Por qué? ¿Por qué me cobran un interés? Porque están ocupando el capital ajeno. ¿Qué capital si yo no le pedí plata? Pero le pediste que te fíe arroz. ¿Y eso no es capital? ¿Cómo no hace capital si es la mercadería, capital circulante fijo que tiene en stock y luego circulante que tiene en un kiosco? ¿Y por qué es capital? Porque habíamos dicho que capital es todo lo que me permite producir. Que produce vende en el kiosco. Entonces, las mercaderías del kiosco forman parte de su capital. Y si te la estoy dando a vos, me estoy privando de darle a otro. Entonces, tengo que cobrar un interés. El interés es el uso del capital ajeno. ¿Cómo se llama la retribución al trabajo? Salario. La retribución a la empresa, beneficios. La retribución a la tecnología, olvidé la palabra, regalías. Entonces, hay que hablar con propiedad. Yo no te puedo decir, mirá, yo trabajo, soy empleado, trabajo 8 horas al día y recibo un beneficio de 2 millones de pesos. No, recibo un salario de 2 millones de pesos.
Yo no puedo decir, yo alquilo mi departamento y recibo un interés. No, recibo una renta. ¿Se entiende? Mirá, yo te dejo usar mi tecnología, mi software y recibo un salario. No, regalías. Otra película que aconsejo, Piratas de Silicon Valley, una película noventosa, no, 2000 era, que te cuenta paralelamente, entretenidamente, la película de Steve Jobs y Bill Gates, ¿no? Entonces, hay una escena donde muestra cómo hizo la fortuna Bill Gates. Bill Gates no tenía ningún software y tuvo una entrevista con IBM, que era un gigante de la industria. Se sentó y le dijo, tengo la solución a su computadora. IBM fabricaba computadora, pero no tenía el software, el sistema operativo. Y arrancó bien la entrevista y le dijo, y entonces IBM le dijo, interesante, entonces me lo van a vender a ese software. No, 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 le adjudicaremos la licencia, porque queremos venderle también a otras empresas. ¿Y cómo se cobra eso? Con regalía. Entonces Bill Gates cobraba por cada computadora que se vendía con su sistema operativo unas regalías. El que inventó el sostenedor de la taza de café, que esa que llevas de Starbucks o Café al Paso, ese cartoncito lleva una regalía cada vez que se vende un café. Bien, es una tecnología. Bueno, entonces, según cómo se llame el factor de la producción, se va a llamar la retribución. ¿Está? Y en función de cuál sea su programa cátedra A, B o C, están desarrolladas en distintas unidades. Tierra, recursos naturales, donde se habla, por ejemplo, de todo ese tema. ¿De qué se habla? Y esa es la unidad más chabullable. Se hablan de que los recursos pueden ser renovables, no renovables. Se habla de Malthus, un hijo de su madre, que dijo hace 400, 300 años atrás, que a medida que aumenta, que los recursos naturales aumentan aritméticamente, en cambio aparecen recursos aritméticamente 1, 2, 4, en cambio la población crece exponencialmente. ¿Qué estaba diciendo Malthus? Que en algún momento se iban a terminar los recursos, porque la población aumentaba más que la renovación de los recursos. Y todo el sistema que vino después se creó en base a eso y Malthus se equivocó. O sea, todos esos hijos de su madre que quieren que no nazcamos, aborto legal, que no nos reproduzcamos, ideología de género, que muramos, vacuna, eutanasia y todo eso, se creyeron el cuento de Malthus, de que algún día el mundo se iba a acabar porque nacían más personas que recursos, ¿sí? Cuando te dicen, vos sos malthusiano, te están diciendo, vos sos un hijo de remil que cree que sobra gente. Eso hoy son los progres y los zurdos, ¿viste? De todo el medio ambiente, todo eso. Ay, somos el cáncer del planeta. Bueno, toda esa movida comienza con Malthus, 1700 y pico. ¿Y quién era Malthus? Un tipo, economista, que hablaba de los recursos naturales ahí. Entonces, eso van a encontrar en esa unidad, Malthus. ¿Sí? Y después está la unidad de capital. Ahí hablan de los diferentes tipos de capital. ¿Qué es el capital? Diferentes tipos de capital. Capital circulante, capital fijo, capital financiero o dinerario, lo que ya les comenté. Luego habla de la unidad de trabajo. Ahí habla el concepto de trabajo. El antecedente trabajo viene de la palabra tripalium, que era un tridente, ¿no? El trabajo viene de la esclavitud. Ahí está la idea de trabajo. Y en un momento histórico se pagaba con sal, de ahí viene la palabra salario. Y de esa unidad de trabajo aparece un tema muy complicado, o sea, muy gráfico, que es el tema de pirámides pirámides poblacional, que hay que estudiarlo. No me meto en ese tema porque es engorroso para 2 horas. Y después viene la unidad de empresa o empresario, capacidad empresarial, que es una unidad cortita también. O sea, primero arranca con la unidad de factor de la producción, al menos la cátedra B, donde tenemos toda esta información general y después vienen unidades en función de la unidad de capital, la unidad de trabajo y eso, la unidad de tierra y recursos naturales. Y cada cosa dentro de esa unidad habla de esos temitas. Eso es lo que desarrollamos próximamente acá. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Vimos un tema muy importante, o unidad muy importante, que es la unidad de mercado, donde hay oferta-demanda e elasticidad. Y vimos factores de la producción, donde tocamos temas
de distintas unidades relacionadas a factores de la producción. Y también tocamos temas que tienen que ver con ideología, referencia histórica económica, marxismo, por ejemplo. Entonces, si de esta clase se van y siguen siendo comunistas, no entendieron nada. Pero para gusto no hay nada escrito. Bien, ¿alguna pregunta que me quieran hacer antes de que me las tome? Profe, la clase de historia entonces se hace el martes, no el lunes. Una pregunta de economía. El ¿No? martes de la clase de historia. ¿Eh? Una clase libre por Zoom también, a la noche. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ahí está Raúl Vallejo. Yo sé que vos me querías parar el café, pero no me voy a ir a la Panera Rosa porque tengo trabajo hasta tope. Me voy a quedar acá nomás. Cualquier cosa arreglamos mañana al fin de que viene, no te preocupes. ¿Eh? Los sábados, los domingos, Daniel sale a tomar un cafecito por ahí. A ver en el chat, ¿quién me preguntó? Dale, no hay problema, profe. Ok, ok. Muy bien. Bueno, muy bien. Me las tomo. Nos vemos el día martes con todos los que quieran a la noche. Clase de historia libre. Esta clase se sube, no se sube, queda grabada, se sube después. Pero después y más adelante lo pueden ver el que quiera repetir de vuelta. Muy bien. Chau, chau. Profe, Diga. ¿Cuándo sería la próxima clase de economía? Los días fijos de economía en la academia, vos que sos alumna, es miércoles. Ok, gracias. Esta clase la dimos porque el miércoles fue feriado por Malvinas, ¿no? Ok, gracias. Muy bien. Chau, chau.